Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a desarrollar lo que respecta a la tipicidad en el tema sobre todo de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva del dolo. Es decir, vamos a referirnos en sí a la modalidad de conducta que es el dolo y posteriormente vamos a abarcar lo que es la modalidad de conducta imprudente. Y para finalizar haremos mención también a la forma de comisión omisiva, activa y omisiva. Así que el día de hoy voy a tratar aspectos referentes a el tipo objetivo doloso. Haré un breve análisis sobre el tema de la imputación objetiva, cómo está contemplado el dolo y cómo se lo tiene que contemplar al dolo dentro del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Además de cuál tendría que ser la aplicación o aplicabilidad del error de tipo, o en otras palabras, del desconocimiento de uno de los elementos, o de varios o todos los elementos del tipo objetivo. Y además haré un análisis sobre la distinción entre el dolo eventual, al momento que hablemos de las clases de dolo, una distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente o culpa con representación, o imprudencia consciente o imprudencia con representación. Bien, la parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de una conducta que está tipificada o que exige el tipo penal al momento de estar contemplado en la normativa penal. Como elementos generales, esto aplica tanto para los delitos dolosos como para los delitos imprudentes. Todos los tipos penales tienen elementos generales, elementos en común. El primero es, por ejemplo, que un hecho tiene que encajar en la descripción del tipo legal imputable a una conducta peligrosa ex ante. Y por el otro lado, en los tipos que se exige la producción de un resultado separado, como recordarán ustedes, en la clase anterior vimos que existen tipos de mera actividad, comúnmente llamados, en donde por el mero hecho de ya realizar esa conducta se está cumpliendo el tipo penal. Es decir, no existe una separación entre la conducta delictiva y el resultado lesivo del bien jurídico. Y ponía de ejemplo, ustedes recordarán, el tema del delito de allanamiento de morada, en donde por el simple hecho de permanecer en contra de la voluntad del propietario dentro de una morada, dentro de un bien mueble, ya se está cumpliendo el tipo penal. Es decir, aquí no existe la separación conducta con resultado lesivo del tipo penal. Para estos tipos, para los tipos, mejor dicho, que exigen la producción de un resultado separado, que son los tipos más comunes, los delitos más comunes como el asesinato, el homicidio, las lesiones, el hurto, supone que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta peligrosa. ¿A qué me refiero con esta imputación? La necesidad de esta imputación. Al hablar de necesidad de imputación estamos hablando de la necesidad o el requisito que debe existir entre la producción del resultado y la conducta delictiva, más comúnmente llamado el elemento de causalidad de los tipos penales. La causalidad se estudia dentro de lo que son los elementos objetivos del tipo, o dicho en otras palabras, se estudia o radica dentro de la tipicidad objetiva. Entonces, como ustedes recordarán, tenemos ya constituidos los elementos del tipo, los más básicos, que son sujeto activo, sujeto pasivo, una conducta plasmada en un verbo rector. Tenemos los elementos normativos, los elementos valorativos y el tema de la causalidad. Pero bien, anteriormente este esquema del delito no se contemplaba de esta forma. Como ustedes recordarán, no se contemplaba en un principio en la escuela causalista, no se contemplaba ni siquiera la categoría dogmática de la tipicidad en su inicio. Posteriormente, con las aportaciones de Belling, se introdujo esta categoría dogmática de la tipicidad. Pero bien, ahora tenemos nosotros
ya la tipicidad conformada por estos elementos objetivos del tipo. Si bien hay que tomar en cuenta la posición, la escuela de la cual partamos hoy por hoy, se discute entre escuelas o esquemas, mejor dicho, finalistas y esquemas postfinalistas o esquemas de imputación objetiva. Bien, ¿a qué se refiere estos temas de imputación objetiva? La imputación objetiva no es que haya sido nueva, no es que haya sido un invento del que ya todos conocemos como el pionero de la imputación objetiva, Klaus Roxin. Esto ya viene trabajándose muchísimos años atrás, desde 1927, de la mano de un civilista que acuñó ya estos conceptos de imputación objetiva. Se apellidaba Larens, y posteriormente este civilista comienza a desarrollar esta teoría de la imputación objetiva para después ser acuñado en 1930 ya por el ámbito penal. Es así que al hablar de la causalidad, estamos hablando de imputación objetiva actualmente, pero sin embargo esta causalidad no ha sido estructurada desde sus inicios como una imputación objetiva, sino ha pasado por varias teorías, varios análisis, varias evoluciones dentro de su estudio, dentro de su perfeccionamiento, y han ido dando respuesta a cómo considerar una conducta causal respecto de un respectivo resultado lesivo para un bien jurídico. Estas respuestas se han ido desarrollando en varias teorías. Por ejemplo, una de las primeras teorías que se esbozó dentro del estudio de la teoría de la causalidad es la teoría de las condiciones, o la más conocida teoría de la conditio sine qua non, la teoría de la condición sin la cual, o comúnmente llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué nos dice o de qué se trata esta teoría? Básicamente lo que nos dice esta teoría es que una determinada conducta, es causal o causa de un determinado resultado si es que, suprimiendo o haciendo un análisis mental en donde suprimimos esta conducta, el resultado lesivo no se hubiese provocado. Es decir, la conducta sin la cual. Esta teoría al principio parecía muy atractiva, muy innovadora. Recordemos que más o menos estábamos en 1927, cuando recién se comenzaron a desarrollar estos temas, estas teorías. Sin embargo, posteriormente, con el transcurso de los estudios, de los análisis, de buscar lo más lógico, fue merecedora de varias críticas. Una de las principales era que extendía el ámbito de punibilidad, de punición, de represión del sistema penal a estándares totalmente ilógicos, a estándares totalmente irracionales. ¿Por qué? Y me explico con un ejemplo. Al momento de nosotros considerar una conducta como una conducta sine qua non, y que mediante ese análisis psicológico, ese análisis interno, mental, lógico, nuestro, suprimimos dicha conducta, y si es que suprimiendo esa conducta no se hubiese producido el resultado, entonces esa conducta es una conducta causal para ese determinado resultado. Por lo tanto, merecedora de reprochabilidad penal, merecedora de imputación penal. Al momento de que nosotros realizamos un análisis mental suprimiendo esta específica conducta, como por ejemplo, existe un delito o se produce un delito de violación, en donde el sujeto activo obviamente introduce su miembro viril sin el consentimiento de la víctima, y producto de lo cual se produce la violación. Resulta que si es que nosotros realizamos el ejercicio de la teoría sine qua non, o de la teoría de la equivalencia de las condiciones, si suprimimos mentalmente, por decirlo, la conducta del carpintero que construyó la cama en donde se perpetró la violación de la víctima,
entonces obviamente el delito no se hubiese podido cometer porque no hubiese tenido en dónde cometerse la violación. O por decirlo de otra forma, si es que suprimimos la conducta de los padres al momento de su reproducción y engendrar al sujeto activo que cometió la violación, estaríamos al frente de una condición sin la cual, por lo tanto, los padres del violador también tendrían que ser responsables. Lo cual, explicarlo el día de hoy ya nos resulta por demás ilógico e irracional, pero es necesario conocer todo este desarrollo que ha tenido estas teorías de la causalidad. Entonces esa fue la primera crítica y la crítica más dura que sostuvo la teoría de la condición sin la cual, o la teoría de la equivalencia de las condiciones. Pero un cierto sector doctrinario todavía sostiene que es posible hacerla llevadera o plasmarla dentro del sistema dogmático que tenemos en la actualidad, aduciendo que la equivalencia de las condiciones tiene que ser contemplada y analizada conjuntamente con la teoría de la imputación objetiva, que actualmente es la teoría de mayor aceptación dentro del estudio jurídico penal, dentro de la dogmática penal. Posteriormente, fruto de estas críticas que se realizaron a la teoría de la condición sin la cual, nace o se esboza una nueva teoría, que es la teoría de la adecuación o la teoría de la condición adecuada. ¿De qué se trata esta teoría? Esta teoría básicamente nos dice que solo deberán tomarse en consideración aquellas conductas que, para un espectador objetivo, un espectador ajeno, un espectador medio, digámoslo así, al momento de la acción, es decir, ex ante de que se consume el delito con la lesión del bien jurídico, con todos los conocimientos de la situación que se disponía el autor al actuar, hubiese poseído en ese mismo momento todos los medios necesarios para realizar la consecución de ese resultado, para realizar la lesión al bien jurídico. Pero esta teoría no incluye el conocimiento de los errores vencibles del autor, que ya hablaremos en su momento, más adelante, sobre los errores en esta fase de la tipicidad. Esta teoría no trasciende mucho, sino más bien se la conjuga o se la ha tratado de conjugar con la actual teoría de la causalidad. Es así que entramos nosotros ya al estudio de la imputación objetiva del hecho. ¿Qué es la imputación objetiva? Entonces, para que quede claro, al momento que nosotros estamos hablando de imputación objetiva, nos estamos refiriendo al elemento objetivo de la causalidad. Antes la causalidad se la esbozaba o se la analizaba según la teoría de la condición sin la cual, o la teoría de la equivalencia de las condiciones. Después la misma causalidad se la analizaba a partir de la teoría de la adecuación. Y hoy por hoy esa causalidad se analiza a través de la teoría de la imputación objetiva. Entonces estamos claros en eso. Para hacernos un imaginario, tipicidad se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva se encuentra sujeto activo, sujeto pasivo, conducta emanada de un verbo rector, elementos normativos y elementos valorativos. Y la causalidad. Adentro de esta causalidad se estudia todo lo que conlleva la teoría de la imputación objetiva. Es decir, esta teoría no es que se desprende o engloba o abarca todos los elementos de la tipicidad objetiva, sino única y exclusivamente el elemento de la causalidad. En los delitos de acción, ojo, única y exclusivamente en los delitos de acción, la imputación objetiva exige dos parámetros, a más de exigir una causalidad natural, por excluir temas por demás obvios, causales naturalmente. Por ejemplo, no se podría hablar de una imputación objetiva si es que yo, con el fin de que mi tío o mi abuelo fallezca y me deje parte de su herencia, veo que está lloviendo y le pido que por favor me salga a ver un determinado objeto que me he olvidado en el patio o afuera en la calle, etcétera, etcétera, con la intención o con el deseo
de que le caiga un rayo encima y se pueda morir. Entonces, si es que se le cae, o si es que le cae un rayo encima y producto de ese rayo mi abuelo fallece, eso se llama una causalidad natural, que no tiene nada que ver con causas o con temas penalmente relevantes. Entonces, por eso es lo que en primer lugar, o a más de los elementos que ya exigen la teoría de la imputación objetiva, se necesita descartar estos temas de causalidad natural. Entonces tenemos como elementos que exige la imputación objetiva: la causalidad natural, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo jurídicamente desaprobado se realice o se cristalice en un resultado lesivo para un bien jurídico. En los delitos de omisión, esto para los delitos de acción. Sin embargo, en los delitos de omisión no es precisa una relación de causalidad, sino que única y exclusivamente se necesita ese no actuar del sujeto activo. Y obviamente atrás de ese no actuar del sujeto activo tiene que ir analizado por una posición de garante respecto de un determinado bien jurídico que tenía la obligación jurídica de proteger o de cuidar o de impedir la lesión de dicho bien jurídico. Entonces tenemos nosotros varias formas de analizar esta imputación objetiva. Una de las formas de analizar la imputación objetiva es la imputación objetiva de la conducta. ¿A qué se refiere esta imputación objetiva de la conducta? Es necesario que ex antes apareciese como esta conducta como creadora de un riesgo típicamente relevante. Ello no sucede en los casos de disminución de riesgo. ¿A qué me refiero a estos casos de disminución de riesgo o a la ausencia de un grado de riesgo suficiente? Porque esto no determina ya una imputación objetiva. ¿Por qué? Porque la imputación objetiva nos requiere como elemento principal, como elemento primordial, la creación de un riesgo. Aquí vale hacer una aclaración. Nosotros vivimos en una sociedad de riesgo. Actualmente, la sociedad se ha venido desarrollando, se ha venido evolucionando, transformando, reinventando en varios de sus ámbitos de aplicación, varios de sus ámbitos de trabajo, de desarrollo social, en donde han nacido varias conductas, muchísimas conductas que representan un altísimo riesgo para la lesión de los bienes jurídicos que le interesa proteger, que de hecho esa es la función del derecho penal en sentido amplio, de proteger bienes jurídicos. Entonces, al momento que nosotros nos encontramos en esta sociedad de riesgo, en donde casi ya todas las actividades que se desarrollan dentro de la sociedad representan o contienen un grado riesgoso de lesión, al estar frente a determinadas conductas que por su propia naturaleza, por sí, son en sus grados más altos potenciales de lesionadores de bienes jurídicos, el Estado trata de regular esos ámbitos riesgosos de actuación. ¿Y por qué los trata de regular? Porque por el avance de la sociedad resulta que esos nuevos ámbitos de desarrollo social representan una gran utilidad para toda la sociedad, una gran utilidad para todas las personas, para todos los ciudadanos. Tal es el caso, por ejemplo, de la aviación. Volar un avión que pesa más de 2 toneladas, cargado de más de cientos de personas a determinados países por varias horas, obviamente que representa un riesgo altísimo de lesión a bienes jurídicos. Sin embargo, ese medio de transporte, esa actividad de desarrollo de la sociedad representa un gran aporte, una gran utilidad para precisamente ese mismo desarrollo consecutivo de la sociedad. Y es por eso que el Estado, a través de sus normas rectoras, regula esos ámbitos de actuación para de una u otra forma reducir ese riesgo elevado y excesivo de bienes jurídicos. Lo regula básicamente con reglamentos, normas, leyes, incluso hasta la costumbre y la propia lógica. Entonces, al momento de que una persona
sobrepase la barrera de ese riesgo permitido, por su utilidad para la sociedad, ya estamos al frente de un riesgo penalmente desaprobado o típicamente desaprobado o típicamente relevante, en donde ese riesgo, por el mismo hecho de sobrepasar la barrera de lo permitido, tiene que reflejarse dentro de un resultado. De lo contrario, no estaríamos hablando de ninguna causa penalmente relevante, salvo en los delitos de tentativa. Además de la imputación objetiva de la conducta, que ya dijimos que es la elevación, la creación a través de una conducta de un riesgo penalmente relevante, también tenemos la imputación objetiva del resultado. ¿De qué se trata esta imputación objetiva del resultado? En los delitos de resultado, obviamente, siempre nos referimos a los delitos de resultado separado. Como ya expliqué en la anterior clase, no basta con que la conducta se materialice en el resultado típico. Se requiere además que el resultado pueda verse como la realización del riesgo inherente a la conducta. Es por eso que se niega la imputación objetiva de un resultado causado por una conducta que creó un riesgo típicamente relevante, pero no supone la realización de ese riesgo sino de otro factor. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que nosotros estamos frente a una conducta que ha sobrepasado la barrera de lo permitido y existe una lesión o una vulneración a un bien jurídico, lo que se tiene que analizar aquí es que si es que efectivamente esa conducta, por demás peligrosa, fue causal para ese resultado lesivo del bien jurídico. Porque pueden existir escenarios, situaciones en donde que esa conducta por demás elevada no sea causal o no sea la vía por la cual se lesiona el bien jurídico. Aquí, por ejemplo, se ve claramente esto en los delitos de imprudentes, en el sentido en que si una persona vulnera su deber objetivo de cuidado, ese deber objetivo de cuidado necesariamente tiene que verse reflejado de forma causal en el resultado lesivo al bien jurídico. Por ejemplo, si es que un determinado doctor médico está atendiendo, que es especialista en neurocirugía, está atendiendo a una paciente que llega con un dolor excesivo, fuerte, preocupante de cabeza, y el doctor le receta, digámoslo, pastillas o medicación para un dolor estomacal, una infección intestinal, etcétera, etcétera. El médico infringe su deber objetivo de cuidado. Está elevando ese riesgo permitido. Y posteriormente la paciente sale, se va a la casa, en la casa, qué sé yo, tiene un episodio de discusiones en su familia, con su esposo, con su conviviente, y producto del cual se le explota un aneurisma cerebral y la persona fallece. Entonces, obviamente, van a existir las pericias, se va a iniciar un proceso penal, van a dar que la persona, la víctima, visitó al médico neurocirujano, el médico no hizo absolutamente nada, etcétera, etcétera. Pero al momento que el médico le receta esas pastillas y al momento que la persona muere por la explotación de ese aneurisma, no existe esa conexidad, esa causalidad entre la infracción del deber objetivo de cuidado, no existe esa relación entre el excesivo y elevado riesgo jurídicamente desaprobado producido por el médico con el resultado lesivo para el bien jurídico protegido, que en este caso, en este ejemplo, es la vida. Además de esto, en la imputación objetiva del resultado se analiza una teoría que me parece muy importante discutirla acá, que es la teoría de la finalidad de la norma. ¿De qué se trata esta teoría de la finalidad de la norma? Es básicamente el ámbito de aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Por decirlo en palabras simples, la teoría del fin
de protección de la norma se basa en que el delito cometido por una persona y que se reflejó en determinada lesión a un bien jurídico, esa excesiva elevación de ese riesgo permitido, permitido a un riesgo jurídicamente desaprobado, y ese resultado tiene que ser específicamente el resultado que la norma quería proteger, que el legislador, a través de emanar esa norma, quería proteger. Me explico mejor con un ejemplo. Tal es el caso de que dos personas están conduciendo en una carretera, uno en un auto diferente, un automóvil diferente. La persona que va adelante es una persona de edad, de unos 60, 50 años, y que maneja un camión, un vehículo de carga pesada que obviamente siempre va en menor velocidad que vehículos particulares, automóviles deportivos, etc. Y la persona que está yendo atrás en el otro auto es un automóvil, una persona joven, una persona imprudente, digámoslo así, que al momento de enfrentar una curva, la persona que está atrás en el automóvil realiza una maniobra faltante a su deber objetivo de cuidado, faltante a las normas de tránsito, que es no rebasar en curva. Esta persona empieza a rebasar en curva a una excesiva velocidad, en donde en el carril de al frente aparece un vehículo que está yendo en sentido contrario, fruto del cual la persona que está rebasando tiene o se ve obligada a realizar una maniobra brusca, ingresando de nuevo a su carril, producto de lo cual la persona que iba en el camión se asusta y obviamente, y por no chocarse con el auto que realizó la maniobra evasiva, la maniobra imprudente, se encuneta, se choca en la cuneta y producto de lo cual se asusta, se golpea obviamente, y producto del susto se infarta y obviamente muere, fallece. Aquí, en este supuesto, no es posible imputarle el resultado muerte al ciudadano que realizó la maniobra imprudente, al ciudadano del automóvil, porque simplemente el resultado muerte fue causa de un aspecto del cual la norma no tenía como finalidad proteger. ¿Por qué? Porque las normas de tránsito, las normas que han sido emanadas por el legislativo de tránsito, han sido dirigidas o han sido destinadas con la finalidad de impedir o de proteger muertes y lesiones de ciudadanos fruto de accidentes o motivo de accidentes de tránsito. El hecho de que el ciudadano que se haya encunetado y fruto del susto de dicho percance se haya infartado y fallecido no es el fin de la norma de tránsito que está llamado a proteger por el derecho penal. Es decir, las normas de tránsito no protegen muertes de personas o lesiones de personas que han sido causadas fruto de un susto, fruto de un infarto, fruto de una condición individual de la víctima, sino única y exclusivamente las normas de tránsito. El fin de protección de las normas de tránsito empiezan y acaban en la protección de lesiones y la protección de la vida de las personas, fruto o futuro de esos accidentes de tránsito. Es decir, si es que la persona que se encunetó se hubiese chocado con el automóvil imprudente y fruto de ese choque se golpea fuertemente la cabeza, el cráneo y fallece, entonces sí, ese sí es el fin de protección de las normas de tránsito. Lo otro no. El infarto que la persona tiene no es fruto de protección de la norma, no es objetivo de protección de la norma de tránsito. Por lo tanto, podemos decir que no existe o no se le puede realizar una imputación objetiva respecto de la persona imprudente.
Y por ende, obviamente la persona imprudente que realizó esta maniobra quedaría impune o a lo mucho tendría que responder por un delito de lesiones o una contravención de tránsito.